Muy buenas noches, me alegra que ya estemos aquí, listos para comenzar nuestro tiempo de estudiar la palabra del Señor. Hoy ya estamos con nuestra lección número 44. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 12. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo que podemos pasar para glorificar tu santo y divino nombre. Ahora, Dios poderoso, te ruego en el precioso nombre de Jesús que nos bendigas, que nos ayudes, que tu sabiduría esté con nosotros y que sea tu Santo Espíritu quien nos enseña, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bienvenidos. Tengo algo que compartirles. El sábado pasado, que fue 12 de marzo, estuvimos de aniversario con mi esposa, 45 años juntos, 45 años de matrimonio. Hace 45 años, el 12 de marzo también fue sábado. Y nos alegra mucho poder compartir nuestra vida. Dios nos ha premiado con 2 hijos maravillosos y nos ha dado también nietos que también son una gran bendición. Hemos estado juntos ministrando, sirviéndole al Señor en las iglesias, en los ministerios que el Señor me ha dado, como el de la enseñanza, el ministerio también de la predicación. Y gracias a Dios porque hemos podido servirle al Señor en este tiempo. Vamos a leer la palabra del Señor, ¿verdad? Voy a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 5 al 7. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a nosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Gloria al Señor por esto. Estas son las palabras del apóstol Pablo en los versículos 5 al 7. Entonces vamos a tratar de comenzar nuestro estudio inductivo haciéndole unas preguntas a nuestro texto, ¿verdad? ¿Qué ocurrió en Macedonia con Pablo y con sus colaboradores, con sus ayudantes? Mire, la llegada de el apóstol Pablo y sus ayudantes a Macedonia significó un tiempo de aflicción y dificultades. ¿Por qué razón? Porque allí no pudieron descansar. Dice Pablo, ningún reposo, descanso, sosiego tuvo nuestro cuerpo. Eso significa que dormían mal o que no tenían dónde dormir y que vivían un poquito sobresaltados. En segundo lugar, se sintieron apretados o oprimidos. Dice, fuimos atribulados en todo. Es decir, que fueron afligidos por todo lo que uno puede ser afligido. Persecuciones, enfermedades, dolores, problemas, privaciones, encarcelamientos, golpes. Bueno, eso era el apóstol Pablo, porque yo no creo que ninguno de nosotros tenga todo este tipo de sufrimientos, ¿verdad? Gracias a Dios, porque hasta ahora Dios nos guarda de no pasar por allí. Tercero, recibieron ataques externos y no podrían faltar los ataques internos. Dice, de afuera conflictos, de dentro temores.
o contiendas por fuera, temores por dentro. Mire, muchas veces se vio envuelto en conflictos con los de afuera, por las cosas que pasaban afuera, pero por dentro estaba tranquilo y tenía paz. Pero cuando llegó a Macedonia, en lugar de tranquilidad, los temores lo perturbaron. Tremendo eso, ¿verdad? A veces uno piensa que porque era el apóstol Pablo, pues como que era cuerpo glorioso y no, ¿quién se va a poner a sufrir? No, él tenía sus momentos bien difíciles. En Macedonia, Dios los consoló por 3 medios diferentes. Vamos a mirar esos medios por los cuales Dios los consoló. Dios los consoló por medio de una visita. La visita de Tito. Dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. El término griego para la palabra humilde, ese término que se utiliza aquí para la palabra humilde, significa también pobre, desanimado, abatido. Por eso tenemos diferentes traducciones de este pasaje. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice, pero Dios consuela a los débiles. Y la versión Taizé dice, pero Dios consuela a los abatidos. Pero Dios consuela a los marginados, dice la Nueva Versión Internacional. Pero Dios da aliento a los deprimidos, dice la Nueva Biblia Española. Pero Dios, que anima a los desanimados, dice la versión popular. Mire, Dios utiliza a los que visitan para confortar, incluso a grandes líderes como el apóstol Pablo. Una visita puede ser reconfortante y nadie a veces calcula ni entiende el valor de una visita. Ojalá que Dios nos ayude a mantenernos en ese ambiente que es el de ayudarnos y consolarnos unos a otros. Dios los consoló por medio de una persona que ya fue consolada. Mire cómo dice aquí. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros. Es decir, que Tito recibe consuelo y ese consuelo le sirve para llegar a consolar al apóstol Pablo. Entonces podemos deducir que si Tito no hubiese sido consolado por los corintios, quizás no hubiera podido consolar con tanta eficacia al apóstol Pablo y a los que lo acompañaban. Entonces, Tito no solo bendijo con su visita, sino también con las noticias que él trajo. Él trajo noticias y con esas noticias también consoló al apóstol Pablo. Tercero, Dios los consoló por medio del afecto y del llanto. Mire, es interesante cuando uno lee con cierto detenimiento la escritura. Dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea que el llanto ayudó a Pablo. En el llanto y en las lágrimas de los corintios, Pablo pudo sentir el amor y el gran afecto de la iglesia hacia él. Él se llenó de gozo porque se habían derribado las barreras de separación y los malos entendidos, y se alegró porque sus cartas y sus oraciones tuvieron un gran efecto en la iglesia. Vamos a leer ahora versículos 8, 9 y 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo
no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí hay un pequeño contraste entre la tristeza que produce Dios y la tristeza que produce el mundo. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cuándo fue que Pablo lamentó haber escrito una carta a los Corintios? Mire, después de que Pablo envió la carta, se entristeció con lo que escribió, por lo que escribió. Les dolió mucho a los corintios. Todos se sintieron heridos. La iglesia quedó muy mal. Por eso cuando recordó aquel momento dijo, aunque entonces lo lamenté. Sin duda, de pronto el apóstol Pablo habría pensado, ¿por qué tuve que hacer eso? ¿No hubiera sido mejor no escribir nada? Porque en lugar de mejorar, la iglesia se empeoró por un tiempo. ¿No hubiera sido mejor no escribir nada? Es una cuestión de reflexión cuando a veces vamos a exhortar a alguien, si lo hacemos en el momento adecuado o no. ¿Qué le hizo cambiar de opinión en cuanto a la carta enviada? Pues sin duda que lo que le hace cambiar de opinión son las noticias que Tito le trae. Esas noticias que vienen de Corinto le hacen cambiar de opinión en cuanto a la carta que había enviado. Porque los llevó a un verdadero cambio de actitud, no solo con respecto a sí mismos, sino también hacia Pablo. Por eso, aunque les causé pena con mi carta, no lo siento. Antes lo sentía, viendo que aquella carta les dolió porque fue por poco tiempo, pero ahora me alegro, no de que sintieran pesar, sino de que ese pesar produjera enmienda. Esto es lo que dice la Nueva Biblia Española. Pablo, mire, antes de tratar los dos tipos de tristeza, creo que debemos meditar un poquito acerca de cuando nosotros vamos a exhortar a alguien. Quizás en el momento el asunto sea duro, no guste, quizás duela. Es muy posible que hasta nos lleve a enemistarnos con la persona a la que queremos ayudar. Nuestra intención es la mejor y en el momento no causa una buena impresión, ni gozo, ni nada de eso. Pero lo importante es lo que viene al final. Pablo como que en un momento como que piensa, oiga, sería mejor no haber escrito esa carta, pero no. Ahora que viene con las noticias Tito, se da cuenta que, bueno, sí dolió un poco, pero valió la pena porque cambiaron. Entonces Pablo nos menciona dos diferentes tipos de tristeza. Menciona en primer lugar la tristeza según Dios, y es la que produce un cambio de actitud. Es decir, esa tristeza que produce Dios en nuestros corazones, en nuestro ser, va a producir también un verdadero arrepentimiento. Es la tristeza que siempre da ganancia y nunca va a dar pérdida. Es la tristeza que nos va a llevar a la salvación. Es una tristeza que anticipa el nacimiento de algo nuevo y mejor. Esa tristeza, podríamos decir que es la antesala de la renovación. Pero hay otra tristeza, se refiere a la tristeza según el mundo o al pesar humano. La Nueva Biblia, la Nueva Versión Internacional traduce el pesar humano.
dice que produce muerte. ¿Por qué razón? Porque se queda atrapada en el pasado sin poder salir. Esa es una tristeza sin esperanza, sin futuro. Y de esa tristeza tenemos que cuidarnos nosotros. Vamos a leer entonces versículos 11 y 12. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Lo que les decía hace un momento es una tristeza diferente. Esa es la tristeza que trae bendición. Esa tristeza, según Dios, produjo 7 frutos. Mire, 7 frutos. Ese fue el resultado de la tristeza que Dios produjo en ellos, por lo que Pablo escribió. En primer lugar, esmero o esfuerzo. Dice Pablo, ¿qué solicitud produjo en vosotros? En segundo lugar, deseo de disculparse. Dice Pablo, ¡qué defensa! El término griego que es apología o defensa verbal o respuesta. En tercer lugar, indignación o enojo. Dice Pablo, ¡qué indignación! En cuarto lugar, temor. Pablo dice, ¡qué temor! En quinto lugar, añoranza. ¡Qué ardiente afecto! Es decir, produjo en ellos un fuerte deseo de volverlo a ver para hablar con él. Me regañó, ahora quiero que esté aquí frente a mí y me diga en la cara, pero ya no había necesidad de regaño porque ya habían cambiado. Sexto, preocupación. Dice, qué celo. Y séptimo, vindicación. Qué deseo que se haga justicia y que se castigue a los culpables. 7, podríamos hablar resultados o frutos que produjo la tristeza según Dios. Pablo no escribió esa carta por el que había causado el problema, ni por causa del que salió perjudicado. Entonces, ¿cuál fue el propósito principal de esa carta? Mire, Pablo no escribió esa carta porque estuvo enojado o para que se castigue al que le había ofendido, sino para ver si la iglesia de Corinto se preocupaba por él. La versión Reina Valera cambia el sentido, porque dice, para que se hiciese manifiesto nuestra solicitud. Pero en el griego dice literalmente, la diligencia de vosotros a favor de nosotros. La versión latinoamericana dice, para que todos se dieran cuenta de la preocupación que ustedes tienen por mí. Mira, a la distancia nos parece extraña la motivación del apóstol porque ¿para qué quería que todos vieran que la iglesia de Corinto se esforzaba por complacerle? Porque muchas cosas que ignoramos estaban en juego. Muchas cosas que ignoramos estaban en juego. Tal vez de una manera indirecta, Pablo quería mostrar a todos sus detractores
que no sería nada fácil apoderarse de la conducción de la iglesia de Corinto. Si la iglesia reaccionaba negativamente, ellos aprovecharían el momento para colocarse al frente. Pero no fue así, porque se comprobó así que los corintios, escuche, los corintios seguían leales a Pablo y el apoyo total que le dieron lo demuestra. Cuando una iglesia ama a su pastor, esa iglesia, aunque el pastor a veces la trate con dureza, esa iglesia sabe que ese pastor los trata así porque los ama y porque quiere que vayan al cielo con él. ¿Entiende eso? Entonces no sé si usted cuando su pastor le exhorta, sino más bien póngase contento porque su pastor está interesado en usted, en su santidad, en su perfección. Versículos 13 al 16 dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo se gozaba? ¿Por qué se gozó tanto en ese gozo de Tito? Porque el apóstol Pablo, al enviar a Tito a Corinto, le dijo que no temiera porque sería bien recibido, porque él los conocía muy bien y que eran hermanos confiables. Y no se equivocó. También los elogios que hice a Tito de ustedes resultaron verdad. Su confianza se basaba en la verdad. Siempre les he dicho la verdad. Por eso los conocía tanto. Era tan franco, tan sincero, directo y transparente con ellos, aún en esas cuestiones difíciles y conflictivas, que sabía cómo ellos reaccionarían. Por eso su alegría fue doble. Escuche, fue doble. Primero, se gozó en la respuesta positiva de los corintios. Y segundo, se gozó aún más por el gozo de Tito, porque demostró que Pablo no estuvo equivocado y no fue avergonzado por tener tanta confianza. Oh, qué bueno eso, ¿verdad? Qué bueno eso. Hay pueblos que son hospitalarios, bien hospitalarios. Iglesias que son bien hospitalarias. Dos cosas hicieron que aumente el cariño de Tito hacia la iglesia de Corinto. ¿Cuáles fueron esas dos cosas? Mire, el cariño de Tito aumentó, o como dice la Nueva Biblia Española, siente mucho más afecto por ustedes. Y la versión latinoamericana dice, siente mucho más cariño por ustedes. ¿Cuándo? Cuando vio primero la obediencia de la iglesia. Cuando se acuerda, dice Pablo, ¿no? Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. No la obediencia de algunos, ni tampoco la obediencia de la mayoría, sino que Pablo dice de todos, la obediencia de todos. Cuando observó la forma como lo recibieron con temor y temblor, eso aumentó el cariño de Tito por la iglesia de Corinto.
Y es que, escuche, ¿quién se va a molestar cuando lo reciben bien? Por el contrario, si a mí me reciben bien, pues lo más lógico es que a mí me agrade y me impacte ese tipo de personas. La iglesia recibió a Tito con temor y temblor. ¿Qué significa esta expresión? Porque a través de los años, ciertas expresiones, ciertos dichos, como que van cambiando de significado, ¿verdad? Aquí la expresión temor y temblor no significa lo mismo para nosotros en nuestra época que para el apóstol Pablo. Esa era una manera que tenía para expresar una actitud humilde, respetuosa hacia otras personas. Por eso otras versiones de la Biblia cambian temor y temblor por respeto lleno de humildad. La versión latinoamericana dice respeto lleno de humildad. La Nueva Biblia Española dice escrupulosa atención. Y la Nueva Versión Internacional dice recibiéndole con respeto y solicitud. ¿Qué provocaba gozo entonces en el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que provocaba gozo en Pablo? La confianza en la iglesia de Corinto producía gozo en el corazón de Pablo. Dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Me alegro pues de poder confiar en ustedes, ocurra lo que ocurra, dice la versión latinoamericana. Y la Nueva Biblia Española dice, me alegra poder contar con ustedes en todo. Su confianza en la iglesia no era parcial o sectorizada en algún área, sino en todo. Dice, en todo tengo confianza. En todo tengo confianza. Yo espero que usted se haya alimentado de esta lección hoy, así como yo he crecido dentro de mí y he recibido el reto de atender bien a otros hermanos y anhelar que donde yo llegue sea bien recibido por el amor de Cristo que hay entre la iglesia y nosotros. Vamos a tratar de aprender este texto de memoria que está en el versículo 10, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, muerte, dice aquí el apóstol Pablo. Volvámoslo a leer. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de Dios produce arrepentimiento. Arrepentimiento para salvación. Para salvación. Qué bueno que usted estuvo aquí conmigo esta noche aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Espero que seamos edificados. Gracias por estar aquí con nosotros en esta noche estudiando la palabra del Señor. Muy bien, que tengan buena noche